como consecuencia, electrónicos también, eléctricos, el acento, eléctricos, eléctricos, y electrónicos, y como consecuencia los electrónicos, los acentos electrónicos, todos los circuitos eléctricos y como consecuencia los electrónicos deben de ¿qué? Deben de seguir el principio de la conservación de la energía. El principio. Ajá. Hasta ahí todos estamos de acuerdo, ¿no? Deben decir de la conservación de la energía, ¿no? Energía. Entonces, eso nos lleva a que, bueno, aquí hay varias cuestiones. Siendo este B, pues vamos a ponerle aquí esto que este viene siendo B. En este caso le vamos a poner B de voltaje, B de voltaje, B. A veces, para simbolizarlo, si a la fuente le llamamos A, y esta es la fuente A, le ponemos BA. Entonces, pero aquí no puedo meter el subíndice. Lo voy a poner aquí en mayúsculas. Es BA, pero en términos generales es BA, ¿no? BA. Ajá. Y este es R. Normalmente, pues es como solamente hay un elemento, le vamos a poner R1. Ajá. Y supondríamos entonces, o no supondríamos, sino llegamos a la conclusión que para que el circuito funcione, debe haber aquí debe existir un flujo de corriente, ¿verdad? Debe existir aquí un flujo de corriente. Y eso nos lleva a que la potencia entregada, nos lleva, si sigue el principio de conservación de la energía, la potencia entregada por la fuente, la potencia entregada, aquí vamos a ponerle la potencia en BA, debe ser igual entonces ¿a quién? A la potencia en ¿dónde? En R1. En R1, correcto, ¿no? En R1, ¿ok? Si no se cumple R1, si no se cumple el principio, entonces algo está mal en el circuito. Entonces son cosas que nosotros tenemos que ir evaluando cuando diseñemos nuestros circuitos, ¿no? Es decir, se debe conservar, se debe manifestar el principio de ¿qué? De la conservación de la energía. Entonces aquí hay una corriente I. Bueno, entonces, y eso nos lleva a varios conceptos, ¿no? Dos cuestiones, ¿no? La primera, entonces, eso nos lleva a la ley de Ohm, nos lleva directamente eso a la ley de Ohm. Entonces, habíamos establecido que hay varias leyes, ¿no? Entonces, establecimos leyes de los circuitos, las leyes de Kirchhoff, esto lo platicamos la clase pasada, Kirchhoff, es leyes de corriente y de voltaje, ¿no? Y de voltaje. Eso nos lleva a la ley de la conservación de la energía y entonces ya en un circuito se demuestra entonces que la relación entre el voltaje, la primera relación entre el voltaje, la primera relación entre el voltaje y la corriente, entre el VA y la I, es lo que denominamos la ley de Ohm. Sigue
sigue en principio la ley ¿de quién? De Ohm, ¿no? Ohm. Y entonces el voltaje, entonces, de esto tiene varias condiciones, ¿no? El voltaje, en principio, voltaje es igual a la resistencia por la corriente, o bien la resistencia en un circuito es igual a ¿quién? Al voltaje entre la corriente es igual a ¿quién? Al voltaje a V, al voltaje V entre la corriente I, o la corriente es igual, la corriente en el circuito es igual a ¿quién? A V entre R, ¿no? Es igual a V. V entre R. Ahora, aquí hay varias preguntas, ¿no? Que normalmente nos causan confusión. Entonces, ¿cuáles son estas? Dibujar una línea. ¿Cuáles son estas condiciones, no? Nada más para aclarar un poco porque luego se genera confusión. Aquí y acá. Entonces, ¿qué significa entonces? Si la corriente es cero, ¿de qué estamos hablando? Si la I corriente es igual a cero, entonces eso significa, bueno, tiende a cero, ¿qué significa? Significa que el circuito está, que tenemos un qué, un qué. ¿Qué entendemos como corriente cero? Que no hay nada circulando en la malla. Bueno, el circuito. No. No. Si la corriente es cero, es completo. ¿Tendremos un circuito abierto? ¿Mande? ¿Tendremos un circuito abierto? No, al contrario, si la corriente es cero, tendremos un qué. Completamente lo contrario, ¿no? ¿Un cortocircuito? Debemos de tener, significa que tenemos un cortocircuito. Sí, esto es importante, ¿no? Un cortocircuito. Cortocircuito. Contrario, bueno, el otro concepto es si la corriente es infinita y es, bueno, suponiendo que sea infinita, entonces significa que tenemos que ¿un qué? Lo contrario, un circuito abierto. Exacto, un circuito abierto. Abierto. ¿Ok? Bueno, para que suceda que la corriente cero, entonces tendríamos que tener, para tener una corriente cero, entonces la resistencia, si la corriente es cero, entonces la resistencia, ¿cómo es? Si la I es cero, es igual a cero, entonces R es igual a ¿qué? Entonces, por consecuencia, R, ¿qué es? R tendría que ser, por consecuencia, R tendría que valer ¿qué? Debería de, o debe de, tener
¿Un qué? Un valor como. De acuerdo a la expresión, podría ser infinito o indeterminado. No. Si tuviese infinito, ¿qué significaría? Vamos a poner aquí, ¿no? Entonces, si la i es infinita, y es que esto nos lleva a ciertas confusiones, por eso lo ponemos aquí. Si la i es infinita, entonces, por consecuencia, r debe ser como 0. Debe ser 0. R debe ser, si la i es infinita, R debe ser correcto, ¿no? Ser 0. Ajá. ¿Sí? Y ya, para concluir aquí, el voltaje entonces en la resistencia, el voltaje en el dispositivo o en el dispositivo del que estamos midiendo, el voltaje en ¿dónde? En R1 es que bueno, aquí es por consecuencia. Hay que abrirle aquí el espacio para que entre por consecuencia. Exacto. R debe ser 0 y el voltaje en R1 es. ¿Cuánto es el voltaje en R1? Infinito, ¿no? No, ¿por qué infinito? Si es B igual a RI y la resistencia es 0, 0 por cualquier valor. Es cierto, 0, sí es cierto. ¿Es qué? ¿El voltaje es? 0. 0. El voltaje en R1 es 0, ¿no? Y aquí, si la corriente es 0, entonces, por consecuencia, R debe tener un valor como. Ahora sí, este es el caso contrario. Debe tener un valor como. El contrario, ¿no? Infinito, ¿no? Infinito. Sí. Infinito, infinito. Y el valor y el voltaje, entonces, el voltaje en R1, deberá ser como deberá ser como 0. no. No. Si R es infinito, algo muy grande por lo que sea, Infinito. debe ser infinita, ¿no? El valor debe ser, bueno, debería de ser en teoría infinito, ¿no? Ajá, sí. Bueno, esto es lo que produce un poco de confusión. Bueno, aquí como si la corriente es 0, bueno, estamos hablando de que aquí hay un cortocircuito en el dispositivo. Ajá. La resistencia, no, si la corriente es 0, estamos aquí hablando de un circuito que es aquí donde está todo, ¿no? Si la corriente es 0, que es aquí donde ya puse mal las conclusiones, esto está mal aquí. Si la corriente es 0, aquí esto está. No significa que tengamos un cortocircuito, es al revés. Si la corriente, y aquí lo estamos viendo, ¿no? Texto, si la corriente, que es ahí donde otra vez vamos a corregir aquí, si la corriente es 0, habíamos puesto, ¿no? Si la I es 0,
y es igual a 0, significa entonces, eso es lo contrario, significa que no hay corriente, significa que no hay corriente por lo tanto, R debe tender a infinito, debería tender a infinito, R debería tender a infinito. Y el voltaje también debería ser infinito, ¿no? Debería ser infinito, ¿no? Bueno, sí, que es ahí donde siempre vienen las discusiones, ¿no? Si la I fuese infinita, sí, la I es, en este caso, en los dos casos, infinita, entonces eso significa que R tiende a ser 0 y el voltaje en el dispositivo es 0, ¿no? Debe tender a ser 0, ¿no? ¿Ok? Bueno, ahí está ya más claro, ¿no? Si se entiende esto, es un poco complicado, ¿no? Si la corriente es 0, significa que no hay corriente circulando por el dispositivo, ¿no? Entonces, si no hay corriente, eso significa que la resistencia es, no, bueno, que no hay un elemento en la malla, que no hay ningún elemento en la malla, por lo tanto no hay corriente. Y el voltaje entre los bordes de ese elemento, pues debe tender ¿a quién? Al voltaje ya en concreto. El límite es el voltaje A, porque no puede tener un voltaje infinito, ¿no? Entonces, vamos a dibujar aquí. Para entenderlo mejor, vamos a dibujar aquí. Si yo tengo esto acá, aunque yo tenga el voltaje aquí, yo tengo el voltaje aquí. No, Chihuahua. Bueno, ahí ya. Aquí y dibujamos a una línea. Y luego otra línea aquí. Y esto queda de esta forma, ¿no? No hay un elemento que lo una. Ajá. Digamos que esta sería la consecuencia, ¿no? Entonces, aquí la corriente que hay entre este punto y este punto, ¿cómo es? Aquí texto, aquí la corriente que hay entre A y B. Este es A. Vamos a ponerle aquí A. Y aquí le vamos a poner B. ¿Cómo es la corriente que hay aquí en el circuito? No hay corriente que esté circulando, ¿no? Entonces. Igual a 0. ¿Mandé? Es igual a 0, no hay Ah, corriente. Ajá. Es que esa es toda la confusión. A veces decimos es que no hay corriente, y al haber no hay corriente, suponemos que la corriente es muy grande, pero no, la corriente es 0, y entonces el voltaje en A y B es igual a ¿qué? Entonces, texto aquí, el voltaje en A y B es igual a ¿quién? Siendo vamos a ponerle aquí, a le vamos a llamar el voltaje en la fuente, BF, voltaje en la fuente a admitir. Entonces, si la corriente es 0, entonces el voltaje en A y B es igual a ¿quién? ¿Es igual a quién? ¿A 0? A BF. No. Exacto, a BF, al voltaje de la fuente, ¿no? Vamos a ver si lo que pusimos aquí arriba es igual a 0. Si la corriente es 0, por consecuencia R debe tener un valor infinito. Aquí R no existe, tiene un valor infinito. Y el voltaje en R1 deberá ser infinito. Pero como el voltaje en la fuente no es infinito, tiene un valor definido, entonces
el voltaje en A y B es igual al voltaje de la fuente, ¿no? Ya, poniéndolo en términos prácticos, ¿no? ¿Sí? Ahora, el otro caso es el mismo, pero si, vamos a ponerlo aquí, acá, y aquí lo ponemos de aquí para acá. Luego y de aquí para acá. Y de aquí para acá. Ay. Bueno, esto es lo mismo, aquí es BF. BF, ajá. Aquí tengo igual A y B. Tengo A. Y aquí tengo B. ¿Sí? El voltaje en A y B, ¿a qué es igual? B en A y B. ¿Es igual a quién? Cero. 0, correcto. Entonces ya nada más aquí en el diagrama, el valor de la I. Aquí, entonces I se vuelve 0. Y es igual a 0, y en este caso la I en el circuito se vuelve se debería volver como 0. Infinita, ¿no? exacto, ¿no? Como la corriente máxima. Entonces debería volver infinita. ¿Sí? Se debería volver infinita y entonces, y las dos conclusiones, ¿no? Y eso es lo que nosotros sabemos aquí. La otra conclusión, la potencia aquí, y aquí es donde viene ya finalmente. La potencia en este circuito es igual a ¿cuánto? La potencia sí es igual a V por I. Entonces, la potencia en este circuito, la potencia entregada a este circuito es ¿cómo? ¿Es igual a qué? A 0, ajá, 0 watts. Y la potencia aquí entonces, y aquí es donde ya la situación ya debe ser más lógica, más entendible. Entonces la potencia aquí es igual a V por I, y entonces la potencia debe tender ¿a qué? Infinito. Debe tender a infinito. Y ¿cuál es el resultado? ¿Qué es lo que nosotros vemos cuando hay un cortocircuito? Es que ¿qué? ¿Cuál es el resultado que nosotros vemos físicamente? Explota. Quema. Explota, ¿no? Bueno, vamos a suponer que no explote, ¿no? Sino que se calienta, ¿no? Bueno, en algunos casos hasta se rompen los cables. Claro. Sí, en algunos casos, sí, claro, esto es, aquí lo que nosotros ya observamos, entonces ya en términos generales, esto es una disipación muy fuerte de energía, ¿no?
Watts. Y si es infinito watts, pues en términos generales es disipación de energía, ¿no? Se transforma. Entonces, si la potencia es infinita, toda esa potencia que está entregando la fuente se va a transformar ¿en qué? En calor, y ese calor se transforma en calor, y el calor ya es la energía disipada. Calor se transforma en calor y es energía disipada. Ajá. Disipada. Ahora, no siempre, ¿cómo decirlo? En algunas ocasiones lo que queremos es precisamente un corto. Antes, para soldar la soldadura eléctrica, se basa en este principio, ¿no? Sí, la soldadura eléctrica se basa en este principio. Se ponen los terminales en corto y la fuente pues va a entregar toda la corriente posible y va a haber un calentamiento, y ese calentamiento pues ya se va sobre el electrodo, que le llaman el electrodo se calienta y se funde en el hierro o en el dispositivo a soldar. Ajá, bueno, ese es el principio. Entonces vamos a ver si todo tiene lógica. Si la I es 0, significa que no hay corriente. R debe tender a infinito, voltaje es infinito. Si la I es 0, ajá. Entonces R es infinita, aquí es muy grande, R tiende a infinito, la impedancia es muy alta y el voltaje es infinito. Claro, en este caso, o normalmente, tener en cuenta que cuando la resistencia es infinita, el máximo voltaje que puede tomar, pues ya no es infinito, sino es ¿quién? El voltaje de la fuente, ¿no? ¿Sí? Y si la I es infinita, pues la resistencia es 0, ajá, y el voltaje en A y B, pues se vuelve 0, ajá. Sí, ¿se entiende? ¿O no? Sí, ¿O hay profe. duda? Sí, profe, sí se entiende. ¿Sí se entiende? ¿Para todos es claro esta idea, este concepto? Sí. Profe, entonces cuando está en corto es cuando la corriente tiende a infinito. Sí, claro, es toda la corriente que puede entregar el voltaje. ¿Sí? Ok. Sí, es cuando esto está en corto, la corriente debería volverse máxima. ¿Sí? Entonces, eso, según las ecuaciones, pues debería ser, ¿no? Aquí, ¿no? Sí, eso lo vemos aquí, ¿no? Si la corriente, si aquí tenemos un número muy grande, si la corriente es muy, muy grande, R ¿a qué valor va a tender? Si tengo 1 entre 5000, ¿a qué valor va a tender? Vamos a suponer que sean 5000 amperes, ¿no? Eso debe ver ahí, ¿no? 1 entre 5000, pues se vuelve una resistencia 0, tiende a ser 0, ¿no? Eso lo vemos aquí en la ecuación esta, ¿no? Ajá. Sí, bueno, en las 3 se debe conservar, ¿no? Si la resistencia aquí se vuelve 0, algo entre 0, pues la corriente debe ser. No, algo entre algo muy pequeño, pues la corriente debe ser infinita, ¿no? ¿Sí? Algo entre 0 debe tender ¿a dónde? A infinito, ¿no? Debería de, ¿no? Entre un valor muy pequeño, 0.00001, debería tender a infinito, ¿sí? Entonces 5 entre, y si lo hacemos al revés, 5 entre 1 entre el valor enter, sí, se vuelve a, pues, infinito, ¿no? ¿Sí se entiende aquí las leyes? Bueno, la ley. Profe, ¿y como en qué caso sería que la corriente fuera 0? La corriente es 0 cuando el circuito está abierto. No hay corriente. Aquí lo vemos, ¿no? ¿Qué corriente puede haber aquí si esto está abierto? ¿Sí? ¿Sí me explicó? Sí, profe.
O todavía queda la duda. Es que esto viene, bueno, ¿por qué lo trato de poner aquí? Precisamente por ese detalle. Es que cuando nosotros decimos que la corriente es cero, prácticamente pensamos que hay un cortocircuito. Y eso no es cierto. Es cuando no hay corriente, el circuito está abierto. Ajá. Sí, ese es parte de la problemática que a veces traemos, ¿no? Que la corriente, si la corriente es cero, pues es que no hay corriente, la corriente es cero, no fluye nada, ¿no? Ese es uno de los problemas que tenemos. Entonces, y es que entre el cero y la nada hay una diferencia, porque ustedes aquí a veces la respuesta es, bueno, ¿cuál es la corriente que hay en el circuito? No, pues ahí no hay corriente, no hay nada. Pero ¿qué significa la nada? Y entonces, la respuesta clásica siempre es, pues no hay nada, no hay corriente, pero en realidad es que si no hay corriente, la corriente es que es cero, ¿no? Ajá. Esa es parte de la problemática, ¿no? Y si aquí tenemos el otro caso, ¿no? Y es aquí donde viene el problema, es que nosotros cuando decimos que la corriente aquí entre acá es cero, estamos pensando completamente al revés. Y ese es bueno, uno de los problemas que normalmente traemos a la hora que tratamos de entender los circuitos. ¿Sí me explicó? Sí. ¿Quién preguntó? Sí, ¿Sí? ¿Sí se entiende? sí. Sí, que ese es parte un poco de los conceptos, ¿no? Es decir, aquí no puede haber corriente. Si no hay corriente, pues la corriente es cero, debe ser, o mínima, ¿no? Si hay algo aquí, pues debería ser mínima. Si la corriente está aquí abierta, pues está abierto, ¿no? Ahí hay que ver con los multímetros, porque los multímetros, que creo que es parte del problema, no muestran aquí un valor de corriente, y al no mostrar un valor de corriente, pues lo ponen ahí como el infinito, pero en realidad debería ser cero, ¿no? Y la cuestión está en que cuando lo mides con el multímetro, el problema está que cuando mides con el multímetro, tú estás midiendo realmente al abrir aquí, para medir la corriente, tú abres la malla, ¿no? Entonces, si cuando abres la malla y mides con el multímetro aquí te va a medir, pues que está en cero, ¿no? Pero no es que, no, ese es un problema que se tiene, ¿no? A la hora de hacer las lecturas. Esto es lo que es mucho más coherente, ¿no? Es decir, cuando tú si tú quieres medir la corriente aquí de aquí a acá, pues claro que la corriente te va a medir qué es continuidad, ¿no? Ajá. Y entonces la corriente está en cero, aunque realmente lo que debes de tener aquí es la máxima corriente. Y él no te mide, bueno, sí, no sé, tendría que medirte aquí la máxima corriente que está entregando la fuente. Hay que hacer ese experimento, ¿no? A ver si lo hacemos después. Pero en principio, pues aquí la corriente es cero. Podemos ir vamos a ver. Bueno, esto vamos a demostrarlo y aquí podemos ir al simulador. Vamos a ver, para ver si todo está coherente. Vamos al simulador. Entonces, aquí vamos a guardar y entonces vamos aquí a el simulador.
Aquí está bien. Chrome. Y vamos aquí. Punto a multisim. Rápidamente para corroborar. Entonces, aquí tengo que decirle OK, aquí decir que sí, que sí. Luego me pregunta de dónde soy. Y luego aquí, donde vivo. Segundo. Ahí está. Vamos aquí a Create Circuit. Vamos a ver. Entonces, vamos a poner aquí una fuente de directa. Y vamos a poner una resistencia, resistor, acá. Y lo vamos a poner aquí. Y lo vamos a poner acá. Y le vamos a decir que que es tierra. Bueno, la referencia al circuito. Entonces, se vuelve 0. Ok, ahí está. Entonces, vamos a correrlo, ¿no? Entonces, aquí tengo una fuente de 5. Bueno, vamos a ver. Tengo una fuente de 5 y una resistencia de 1K. La corriente que estamos esperando es de ¿cuánto? Y vamos a medir aquí el voltaje y la corriente. Ajá. Entonces, bueno, aquí se debe cumplir siempre porque este está en paralelo. El voltaje siempre debe ser 5. Y la corriente, pues es lo que va a variar, ¿no? Es decir, la corriente es ¿cuánto debe ser? 5 entre 1000 son 5 miliamperes, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí. Ok, entonces ejecutamos aquí, chas, y debe haber ahí 5 miliamperes, ¿no? Ok. Ahí está, 5 volts, 5 miliamperes. ¿Qué pasa si, bueno, tenemos el mismo voltaje? ¿Qué pasa si, qué debería pasar? Si hago la resistencia muy chica, la corriente debe de crecer, ¿no? Entonces, 5 entre 100, ¿cuánto es? Vamos aquí a hacer la corriente más chica. Y la corriente debe de crecer, ¿no? Ahí está creciendo la corriente, ¿no? Crece la corriente en la medida en que, ¿qué? En que la resistencia se hace más chica. ¿Hasta cuánto puede crecer? Pues solamente, aquí, ya no dio más, aquí esto es 1, ¿no? 1. Hasta 5 amperes, ¿no? Lo máximo que podría crecer aquí cuando la resistencia es 1. Y en la medida y eso es lo que estamos viendo, ¿no? Es decir, si la corriente, que es lo que estamos proponiendo, ¿no? Si la resistencia es 0, entonces habíamos visto que la corriente se vuelve ¿dónde? Debería tender ¿a cuánto? A infinito. A infinito, ¿no? En la limitación física ya poniéndolo en términos prácticos, hay limitaciones físicas propias de los circuitos. ¿Quién da esas limitaciones físicas de los circuitos? Los elementos que lo componen, ¿no? En este caso, la fuente y la resistencia, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Y en la medida en que la resistencia crece,
la corriente debe tender hacia ¿dónde? Hacia cero, ¿no? Vamos aquí a ponerle. Ahí está. Ya es 10 gigas. Esta es una impedancia infinita. Y la corriente entonces se vuelve ¿cómo? Tiende a ser ¿cuánto? Hacer cero. A ser cero, ¿no? Cero. Cero. Y eso es lo que estamos planteando nosotros en nuestra en lo que estamos planteando acá, ¿no? ¿Sí? Ajá. Aquí tenemos ya una impedancia infinita, pues somos 1 giga, y entonces la corriente tiende a ser picoamperes, ¿no? Está en picoamperes, ¿no? La cosa es. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Ya. Entonces ya podemos hacer, hacemos match a esto, ¿no? Para que quede aquí este concepto claro, porque luego se vuelve un poco confuso conforme avanza el curso. Bueno, entonces eso es en cuanto al voltaje de la corriente. ¿Algún otro detalle entre el voltaje y la corriente? Que se acuerden. Nada más un detalle, un último detalle. La relación entre el voltaje y la corriente es una relación. Sí, bueno, vamos a poner entonces, si el elemento, vamos a empezar a hablar de la resistencia, ¿no? Resistor y resistencia, ¿no? Sí, resistor y resistencia. Entonces, resistor es el físico, ¿no? Resistor. Es el dispositivo como tal. El dispositivo, es el dispositivo. Es el dispositivo. Y una de sus cualidades, más bien, el resistor es el dispositivo y se construye a partir de en principio de un filamento de carbón, ¿no? Carbón. Pero ya en los últimos dispositivos, esto fue al principio, es de un filamento de carbón. Ese filamento de carbón es el elemento resistivo que se opone a la corriente, pero los últimos resistores, resistores son de ¿qué? Película de metal, ¿no? Película de metal. Básicamente esa es su construcción, ¿no? Es un dispositivo de 2 terminales, es un dispositivo, bueno, es un elemento, un dispositivo. Dispositivo de 2 terminales. Sí, bueno, aquí nosotros lo hemos, hay 2 formas de representarlo, prácticamente existen 2 formas de representarlo, ¿no? Representarlo. Una es a través de ¿qué? Líneas cruzadas. No, bueno, aquí va a ser más difícil, pero aquí para acá, luego de 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 aquí para acá.
aparece una W, entonces vamos a quitarle la W. En un circuito hay dos formas de representarlo en un circuito. Esta es una de ellas. Esta es una forma y la otra es, pues es un rectángulo, ¿no? Que es lo más fácil de representar. Y este es 2, ¿no? 2. ¿Sí? Son dos formas de representar a la resistencia. Existen dos formas de representarla. Una a través de un esquema de líneas triangulares y la otra es a través de simplemente un rectángulo, ¿no? En un circuito. Físicamente, entonces, su unidad son los ohms. Su unidad son los ohms. Ohms. Y se construyen básicamente hay comercialmente existen en diferentes series, ¿no? En series de resistores, ¿no? Entonces están los de la unidad, que serían básicamente es que 1, 10, ¿qué? 100, 1000, ya es mucho, 10,000 ohms, 10 megas, ¿no? Es 1, 2, 3, 10 megas, ¿no? Comercialmente existen series de resistores. Lo más común es series de 1, 10, 100, 1000, 10K. Aquí son 10K. Y luego viene, ¿qué? 10 megas, ¿no? 10K, 100K. Y que sigue 1000K, ¿no? Bueno, más o menos. 1000. Resistores, en series de resistores, 1, 10, 100, 1K, 10K, 100K, 10,000K, 10, etcétera, ¿no? 10,000. $10,000K, 100,000K, no, ya 100,000K, no. 100K, 100 megas, ¿no? Aquí falta otro cero, 100 megas. No, ya es mucho, ¿no? 10 megas, ¿no? Más bien 10 megas. 10 megas, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ahí está, 10 megas, ¿no? Ya lo mucho. O series de qué, también están las series de, que nos han encontrado ustedes. Creo que aquí la serie que sigue es la de 2.2 y así sucesivamente 22, 220, que es, y bueno, ya de ahí ya 22K, 22. 22K, 220K. ¿Cuál sigue? 2200, no, 200K, no, 220K. Y bueno, creo que ahí, básicamente, de ahí para arriba, ¿no? Y luego sigue la serie de 3
3, creo que es de 3 punto ¿qué? 3.3, ¿no? 3.3. Bueno, y hay resistores de todos los valores, ¿no? 33, pero esto creo que es lo más comercial. 330, 33, CAS, etcétera, ¿no? La serie, y creo que sigue una de 5.6, 5.6, y de ahí 56, 560, 560. Sí, etcétera, ¿no? Básicamente, pues es como van en las series, ¿no? Pero ya profesionalmente o en la industria, existen en la industria, se construyen resistores de todos los tamaños, de todos los valores. Ajá. ¿Qué más sabemos del resistor como elemento? ¿Qué más sabemos del ¿Qué más sabemos? Que se acuerden ustedes. Bueno, que tiene una especie de código de colores. Ah, bueno, y para su identificación, texto, vamos a ver si nos acordamos del código de colores. Para su identificación, existe el código de ¿qué? De colores. De colores. ¿Verdad? Y bueno, ese, pues normalmente hay que aprendérselo, ¿no? Entonces, por ejemplo, negro es ¿qué? Negro es El cero. ¿qué? Cero. Cero. Luego, ¿qué viene? El café, que es 1. Café, que es 1. Luego, ¿qué viene? No recuerdo si era el rojo. Rojo, creo que es 2. El rojo. Rojo. ¿Y ese es qué? Ese es 2. 2. 2. Luego sigue ¿cuál? Naranja. Naranja. ¿Qué es qué? 3. 3. Y luego Amarillo con 4. amarillo. 4. Ajá. Verde con 5. Verde con 5. Luego Azul con 6. azul. Ajá. Y luego Morado con 7. morado. 7. Ajá. Gris con 8. Gris 8. Ajá. Blanco con 9. Blanco es 9. Ajá. Y pues la dorada y la plateada. ¿Esos qué son? Dorada. ¿Qué significa que sea dorada o plateada? La tolerancia. Estos son entonces, la dorada es una tolerancia, ahorita vemos lo de la tolerancia, esta es una tolerancia ¿de cuánto? De 5%. Del 5%, y la plateada es una tolerancia del 10%. Y del 10%. Depende depende de su posición, ¿no? El valor de la resistencia depende de quién, el valor se da
dependiendo de quién, de la posición, se da en función de la posición, ¿no? Posición del color, ¿no? Color. Es decir, que, aquí, ¿cómo lo podemos poner aquí? La primera banda es ¿de cuánto? 10 a la ¿qué? ¿Se entiende como primera banda o no? Sí, es 10 a la 1, creo. 10 a la 1. 10 a la 1. 10 a la 1. La segunda es ¿qué? La banda es ¿qué? Debe ser 10 a la 2, ¿no? ¿O no? La tercera banda es ¿qué? 10 ¿qué? A la 3, ¿no? ¿O no? No, creo que la segunda también se multiplicaba por... Era 10 a la 1, ¿no? ¿La segunda también es 10 a la 1? Se multiplicaban por... si no me recuerdo, se multiplicaban solamente por el... Eran unitarias y ya la tercera se multiplicaba por el tipo de color. No, siempre hay un color, ¿no? Asociado. Vamos a ver. Ajá. Vamos a ver. Vamos a quitarnos la duda. Y vamos aquí. Vamos aquí a cerrar este aquí. Y vamos a preguntarle a Google. Es que al final pues ya uno lo acaba midiendo con el multímetro, entonces. Pero aquí lo vamos a hacer. Color resistor, color code resistor, color code resistor, color code. Vamos a ver aquí, resistor, color code. Mira, ahí está más fácil. Y aquí está, ¿no? Vamos a ver si se lo puedo copiar. Y ya lo pegamos aquí. Creo que no se deja copiar. 4-band resistor, 5-band resistor. Ahí está, ¿no? Entonces, pero bueno, podemos aquí. ¿A cuál entienden más de todos estos? Está este. ¿A cuál le entienden? Ahí está este. ¿A cuál? ¿Cuál quieren? Hoy hay muchos aquí. Yo creo que este es el más, es el dígito, el multiplicador y la tolerancia. Ahí está este. A ver si lo puedo pegar. Creo que no permite pegar aquí. Luego como son vamos a ver, no me va a permitir insertar la imagen, pero bueno, copiar imagen. Creo que le pongo aquí texto. No va a permitir meter el gráfico. No. Bueno, entonces, entonces la primera banda es como se había puesto aquí, el valor de la resistencia. Este es aquí, esto aquí, un borrador aquí. Entonces la primera, borró todo. No
no todo estaba mal. Vamos a meter aquí texto, un cuadro. No, dibujar. Aquí, un cuadro. Aquí. Y le ponemos un color blanco. Ahí está. Y le metemos aquí el texto. Ya, entonces, ahora sí. La primera banda es que el valor, ¿no? Banda, valor. De acuerdo a los colores. Valor, de acuerdo al color. Al color, ¿no? Bueno, color. La segunda es el multiplicador. ¿Sí verá? Es el multiplicador. La tercera, ¿qué era? Bueno, y así sucesivamente. La tercera era ¿qué? La primera y la segunda son los dígitos, dice aquí, primer dígito, segundo dígito. Entonces, primer dígito es 4. Y la tercera es la del multiplicador. Sí, la tercera es el multiplicador, entonces aquí, déjame regresarme a mi... Me se aburrieron. La primera banda y la segunda banda son valores, ¿no? Sí. Banda es valor. También. Valor de acuerdo al color. Y luego la tercera es el multiplicador. Dependiendo tercera multiplicador. Si son más bandas, la tercera también es valor por ser de mayor precisión. Pero en términos generales este es el multiplicador. Y la última banda y la cuarta es la tolerancia. Cuarta es la tolerancia. ¿Qué significa la tolerancia? Tolerancia. El valor que puede tomar la resistencia, ¿no? Bueno, básicamente es eso, los códigos de colores. Lo más sencillo es medirlo con un multímetro. ¿Qué más sabemos de los resistores como tales? Profe, Dígame. ¿le podría regresar tantito a la hoja anterior, por favor? Sí, claro. Ahí. Ya, profe, gracias. Lo que podemos, no sé si podemos aquí meter la liga, a copiar la liga. A ver, déjame ver. Texto aquí, texto acá y metemos la liga. Copiamos aquí. Y ahí ya escogen la que quieren, ¿no? Copiar, vamos a ver aquí si me dejan. Chum, churum, chum, chum. Pegar. Ándale, ahí está. Bueno. Así queda un poquito más. Bueno, ahí les dijo la liga, ¿no? Ahí la más la copian y ya. La pegan y debería salir todo lo que salió ahorita. Si quieren, bueno, ahí está ya. Sí, claro. ¿Dónde está aquí más? Está chatear. Y ahí está. Ahí está. Ajá.
Listo. Bueno, ¿qué más sabemos de los resistores propiamente? Del dispositivo como tal. Bueno, debe haber algunos otros conceptos o ideas. Ahora, vamos a hablar un poquito, bueno, ya nada más, para definir qué es la resistencia. ¿Qué es la resistencia? ¿Qué es la resistencia? Ya en el circuito es, bueno, ya sí en la teoría es el elemento, el dispositivo que se opone ¿a quién? ¿A quién? Al paso de la corriente. Paso de corriente. Eso, al paso de la corriente. ¿Qué sabemos propiamente de la resistencia? Básicamente son dos cosas. Bueno, se opone básicamente al paso de la corriente. Es un dispositivo lineal. Dispositivo lineal. Sí, porque cumple, pues en términos generales, el principio de linealidad, ¿no? Sí, entonces es un dispositivo lineal. Es un dispositivo lineal. Es un dispositivo independiente de la frecuencia. La frecuencia. ¿Sí? O sea, la resistencia, una resistencia de 1000 ohms a 1 kilo es la misma que una resistencia de 1000 ohms a 10 kilos y es la misma a 10 kilohertz y es la misma a 100 kilohertz, ¿no? Entonces, es un dispositivo independiente de la frecuencia. ¿Qué otra cosa sabemos de la resistencia? Aquí hay dos aspectos importantes, ¿no? Bueno, las resistencias en serie, bueno, se pueden conectar o se forman. Hay tres formas se pueden presentar de tres formas, ¿no? O se pueden presentar de tres formas. ¿Cuáles son esas tres formas? Se pueden presentar de tres formas, que son serie, paralelo, y aquí vamos a poner estrella, ¿no? Estrella, y bueno, ahí su contraparte que es delta, ¿no? Estrella o su contraparte que es delta, ¿no? Delta. Ajá. Entonces, resistencias en serie, las resistencias en serie o la resistencia equivalente de las resistencias en serie, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual? A la suma. La suma de las resistencias. Suma de las resistencias, ¿no? A la suma de las resistencias que componen el circuito, a la suma de las resistencias que componen el circuito. Y su valor debe ser como es mayor que ¿quién? ¿Qué? ¿Que quién? Y su valor es mayor que
la mayor de las resistencias, ¿no? Que mayor de las resistencias, ¿no? Es la resistencia equivalente. Bueno, lo que pasa es que, bueno, ya nada más para ejemplificarlo, lo podemos poner aquí como texto, ¿no? Otra vez. Entonces, si yo tengo una resistencia de 1000 y luego una resistencia de 200, vamos a poner 3, y luego, coma, una resistencia de, ¿cuánto? De 1, entonces la resistencia equivalente es igual a ¿cuánto? 1201, ¿no? Equivalente es 1201. Entonces la resistencia equivalente es mayor que ¿quién? Que la mayor, de las resistencias. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Ahora, se pueden presentar de 3 formas. La otra forma es paralelo. Bueno, antes de eso, resistencias en serie forman, en serie, tienen que, en serie, tienen que. ¿Qué es lo que, cuál es una característica de las resistencias en serie? Que comparten la corriente. Tienen la misma corriente, eso es importante, ¿no? Tienen la misma corriente. Y dan lugar ¿a qué? A divisores ¿de qué? De voltaje. De voltaje. ¿Ok? Eso es importante. ¿Sí? Bueno, ahorita vemos cómo luego vemos cómo calculamos los divisores de voltaje. Resistencias en paralelo. Y aquí terminamos. Resistencias en paralelo. La resistencia equivalente de las resistencias en paralelo, que es igual a la suma del inverso de las resistencias. Es igual a la suma. Es el inverso de la suma de los inversos, ¿no, profesor? No sé si esté bien dicho. Sí. Es igual a la suma. Al inverso, más bien, es igual a qué? El inverso de la suma del inverso de la resistencia, se podría decir. Inverso de la suma de sus inversos, ¿no? ¿Sí? ¿Sí es eso correcto? Sí. Es igual, la resistencia equivalente, la resistencia en paralelo es igual al inverso de la suma de sus inversos, ¿no? Entonces, esto así como un trabalenguas, ¿no? Aquí es igual la resistencia en paralelo igual al inverso de la suma de sus inversos. Y en general, su valor es ¿qué? La resistencia equivalente y su valor, bueno, que compone el circuito, y su valor es que es menor que ¿quién? ¿La resistencia mayor? No. Que la resistencia menor. Es menor que la menor de las resistencias. La menor de las resistencias. Entonces, ya nada más, si tengo una R igual
Lo mismo si tengo una R en 1000 y tengo una R, bueno, nada más vamos a poner 2, y una R igual a 100, la resistencia equivalente a qué es igual. 100 por 1000 entre 1100, ¿cuánto es? No, sí, 100 por 1000 entre 1100. Esto es 100 por 1000, 100 por 1000. Igual a 90. 90.90. 1100. Igual a 90, 90.9, ¿no? Igual a 90.9 ohms. Bueno, ahí arriba me falta poner el ohms. La resistencia equivalente 90.9. Aquí es donde decimos la resistencia equivalente, resistencia en paralelo es menor que la menor. Y finalmente, resistencias en paralelo tienen ¿qué? El mismo voltaje. Paralelo tienen el mismo voltaje y da lugar a ¿qué? Divisores de corriente. Y da lugar. Divisores de corriente. ¿Ok? Bueno. ¿Qué más sabemos de la resistencia? Lo vemos el próximo viernes. ¿Alguna duda, algún comentario? No, profesor. No, profe, todo bien. ¿Todo No, bien? Todo bien, profe. Hecho. Entonces, continuamos el viernes. Vamos a tratar de nada más aterrizar un poco más lo de las resistencias, algunos cálculos y de ahí vamos a tratar de ver rápidamente capacitores e inductores y estaremos esperando entrar ya al segundo tema. Bueno, todo esto es introductorio al segundo tema que sería la física de los semiconductores. Esperamos hacerlo, no sé si sea el próximo miércoles, pero yo creo que el próximo miércoles estaríamos viendo eso de física de los semiconductores. Por lo pronto, pues vamos a continuar con capacitores e inductores. Bueno, terminar los elementos resistivos y igual las dos partes, ¿no? ¿Qué es un capacitor y qué es la capacitancia? Y luego otra vez, ¿qué es un inductor y qué es la inductancia, ¿no? En un circuito. Y a partir de ahí yo creo que ya tendremos todos los elementos para poder arrancar la siguiente parte, ¿no? ¿Dudas? Ninguna, profe. Bueno, pues muchas gracias por la atención al día de hoy, a la sesión de hoy. Nos estamos escuchando el próximo viernes.